Te voy a avisar del tiempo. ¿Estaba grabando? Sí, sí, empieza cuando tú quieras. Ah, ya, ya. Buenos días, compañero y cuerpo docente. El día de hoy le voy a presentar el trabajo de Carrasco 2019, sismicidad interplaca poco profunda relacionada al terremoto de Illapel del 2015. Implicaciones para la fuente sísmica. Lo continuo es que voy a presentar una pequeña introducción, la metodología que usaron para llegar a los resultados, la discusión de los puntos más importantes que destacaron los autores y una pequeña conclusión que también sirve como resumen. Como introducción, los modelos de inversión más simples se considera la Tierra como un medio elástico, homogéneo y isotrópico, donde toda la energía de un evento sísmico se libera desde un foco. Se han desarrollado modelos de inversión en base al análisis de las ondas de cuerpo, comparando sismogramas observados en distintos puntos de la superficie con obtenidos teóricamente, y mediante un ajuste se puede determinar el mecanismo focal y otros parámetros que definen el proceso físico. Sin embargo, para terremotos de magnitud mayor a 7, el modelo de fuente puntual deja de ser válido y hay que considerar las dimensiones de la fuente, donde se representa el patrón de ruptura como una secuencia de subeventos distribuidos en el plano de falla en el que es necesario imponer condiciones de borde física con tal de restringir el rango de las soluciones posibles. En el centro norte de Chile, históricamente ha sido sacudido por grandes terremotos debido a la subducción de la placa de Nazca en la placa sudamericana. El 16 de septiembre del 2015, como a las 10:54, esta zona fue azotada por un poderoso terremoto con un epicentro a unos 54 kilómetros al oeste de la ciudad de Illapel, a 25 kilómetros de profundidad, alcanzando una magnitud de 8.4. El objetivo principal de este estudio es comprender las implicaciones tectónicas del terremoto de Illapel, y para esto los objetivos específicos son investigar el proceso de ruptura del terremoto de Illapel por medio de una inversión conjunta de datos de campos cercanos y telesísmicos, incluyendo también datos Strong Motion, y analizar la sismicidad circundante después del evento principal, localizando los hipocentros, calculando los tensores de momento regional y complementando con información geológica. La configuración tectónica en esta zona, la placa de Nazca está subduciendo a la sudamericana a una tasa de convergencia de alrededor de 6.5 centímetros por año en una dirección norte 78 grados este, y con una edad más o menos de 38 millones de años a 45 millones de años. La tectónica de esta región está fuertemente controlada por el Ridge de Juan Fernández, y esto sumado a la alta tasa de convergencia y el escaso aporte sedimentario de los Andes, permite catalogar el sur de la zona de estudio como una zona de transición entre un margen acrecionario a uno erosivo, que es donde nos encontramos. Por otro lado, en la zona del Outer Rise hay una gran presencia de fallas extensionales con dirección aproximadamente paralelas a la de la fosa, o sea, norte-sur, relacionadas con la flexión de la placa antes de que subduzca, pero más acá en la parte sur tiene una componente más este, que se debe probablemente al Ridge de Juan Fernández. Y por el bloque costero se ubica un sistema de fallas corticales denominado Romeral, la Silla del Gobernador, que corresponde a la extensión sur de la falla de Atacama. Entonces, para el modelo, los datos que utilizaron para la inversión de la falla infinita fueron datos sísmicos de campo cercano, registros de extremocho de 38 estaciones, ubicadas hasta una distancia epicentral de unos 300 kilómetros, similar a lo que se ve acá, que es de otro trabajo, y ondas de cuerpo telesísmicas que se encontraban en estaciones como unos 30-90 grados, que se obtuvieron del Centro de Gestión de Datos de las Instituciones de Investigación Incorporadas para la Sismología, o IRIS-DMC, donde se tomaron 81 ondas P y 52 ondas transversales horizontales. Y los datos en sí se tomaron, se desconvolucionaron para quitar el efecto de la instrumentación, se integraron, filtraron en ciertas bandas y se remuestrearon. Y para el hipocentro y para poder calcular el tensor de momento se utilizaron datos similares también del Centro Sismológico Nacional, pero para un intervalo entre el año 2013 y el 2015. Entonces, así como en manera resumida de cómo funcionaba el método inverso, la idea es
La inversión de la falla es determinar la distribución espaciotemporal del deslizamiento en un plano de falla mediante la inversión de datos sísmicos. Pero en vez de utilizar una discretización, que sería como por ejemplo una grilla donde los bordes serían, habrían problemas en los bordes, la distribución de deslizamiento se representa por una expansión bidimensional espacio-temporal con funciones básicas, donde el coeficiente de expansión, que sería esta letra A, sería un parámetro desconocido que se puede determinar invirtiendo datos sísmicos, y estas son las funciones básicas de la dirección de rumbo, de manteo y de tiempo, que se expresan a través de funciones splines lineales. Entonces cada función representaría un triángulo isósceles que permitiría una continuidad a lo largo de todo el espacio-tiempo. Y esto se puede relacionar con las funciones de Green, que se calcularon sintéticamente en el campo cercano con un modelo de velocidad del Centro Sismológico Nacional, mientras que para las telesísmicas se utilizó un método numérico, AXITRA, en base a un trabajo de los autores Kikuchi y Kanamori. La expresión matricial se resuelve en el sentido de los mínimos cuadrados, considerando no negatividad, y se utiliza el criterio de información bayesiana de Akai para resolver el problema de las ponderaciones de los datos y de las restricciones espaciales y temporales. Entonces se asume una geometría de un plano de falla según la distribución de las réplicas sobre la solución del tensor de momento que publicó el Global Centroid Moment, o GSMT, con unas dimensiones de 300 por unos 165 kilómetros cuadrados. Y el frente de ruptura se limitó como una velocidad máxima al 90% de la velocidad de onda de corte próximas a la profundidad del hipocentro, que serían como unos 3.98 kilómetros por segundo. En cambio, para la posición del hipocentro y el tensor del momento regional, se analizaron la base de datos de formas de onda de llegada de las ondas P y S. Se seleccionaron manualmente utilizando una variedad de herramientas que vienen con el programa SEISA. Las ubicaciones de los terremotos se calcularon utilizando el programa HIP, asumiendo un modelo de velocidad unidimensional, y se calcularon los tensores de momento regional a partir del registro de Strong Motion y la banda ancha mediante el uso del código de inversión del tensor de momento y otras herramientas que vienen con el paquete Computer Program in Seismology, que asume una fuente puntual de doble par de fuerzas, utilizando una base de datos de funciones de Green previamente calculada. Entonces, a partir de este paquete y aplicando la rutina WBFGRD96, se busca la mejor profundidad del centroide en intervalos de 1 kilómetro desde 0 a 120 kilómetros sobre todos los posibles mecanismos, variando el rumbo, el manteo y el rake, hasta poder minimizar la varianza. Entonces aquí se muestran los resultados de la inversión. Se pueden ver 4 parches principales de deslizamiento. El más importante es el de acá, el S1, con una velocidad que alcanza unos 9 metros, bastante superficial cerca de la fosa. El segundo es el de acá, que alcanza unos 6 metros de deslizamiento, a unos 60 kilómetros al norte del hipocentro. El S3, con unos valores de unos 2 metros, y el S4 bastante cerca de la fosa, con un deslizamiento de unos 4 metros. Y entonces, de acuerdo al modelo, el evento ocurrió en unos 120 segundos, y la magnitud, el momento se concentró entre los 60 y 70 con una magnitud de momento de unos 8.39. Observando más en detalle del proceso de ruptura, se puede ver como de los 0 hasta más o menos unos 30 segundos, la ruptura se propagó up-dip, o sea, como hacia acá, hacia arriba, hacia el noreste, y a partir de los 20, por alrededor de unos 20 segundos más, se va propagando también en el sur. El frente de ruptura virtual, que sería como esta línea, se escapa de la falla planteada alrededor de los 57 segundos, y entre los 60 y 70 segundos que se había mencionado, donde fue la mayor magnitud, es donde también hay una mayor ruptura por acá arriba.
Y una característica importante es que hay una especie de desaceleramiento luego de que el frente de ruptura saliera de la falla. Entonces, a medida que se va yendo a la superficie, hay una desaceleración. Y los resultados del cálculo del tensor de momento se obtuvieron un total de 222 soluciones al tensor de momento, 44 antes y 176 después del evento, pero aquí solamente se muestran las réplicas porque los otros datos están en el material complementario que no pude acceder. Y de manera general, todos están relacionados a la convergencia de las placas. La mayoría son orientadas norte-sur y compresionales. Y se pueden dividir en interplaca, outer rise, cortical, intraplaca de profundidad intermedia y atípico. La sismicidad más concentrada es la interplaca en color azul, que se puede dividir en 6 grupos, con los que tienen la letra A. Este es como el más importante, que está en un área circular de unos 30 kilómetros de radio. Y lo otro, la única variación más que nada es como en la profundidad que ocurra. Y el grupo 5 se destaca que puede ser una respuesta a los cambios de tensión luego del terremoto. Para los outer rise en color amarillo, fueron 3 eventos de réplica. Todos son extensionales y se distribuyen en unas bandas norte-sur. A profundidades menores de 15 kilómetros. Y aquí son norte-sur, pero acá abajo tienen una componente más este. Para las corticales que están en color morado, hay 2 eventos que son a profundidades menores de 20 kilómetros. Una que está en alta mar, que es extensiva, y esta que está en tierra a unos... que tiene una componente strike slip. En color verde están los intraplacas de profundidad intermedia. Solo se encontraron 3 eventos de réplica y muestran fallas por compresión. Y su centroide se encuentra bastante abajo en la dirección del buzamiento de la falla. Y por último están los atípicos, que tienen una sismicidad, o sea, tienen un mecanismo que es extensional y es raro considerando la posición en que se encuentran, que uno esperaría que fueran compresionales. Entonces, como discusión, los aspectos que destacan los autores es que el modelo de deslizamiento es espacialmente heterogéneo y muestra que la mayor parte del deslizamiento se concentra al noroeste del hipocentro. Y los resultados que obtuvieron son congruentes con otros modelos que utilizaron otro set de datos, como por ejemplo geodésico, de tsunami o sismológico. Por ejemplo, el deslizamiento máximo es de 9.34, como había mencionado, que está cerca del orden de otros modelos. La velocidad en la dirección del máximo desplazamiento está entre 1.8 a 2 kilómetros, y por ejemplo, comparado con el terremoto de Sumatra, que fue un 9.2, tiene un rango de velocidad de entre 1.5 a 2.5 kilómetros. Los máximos deslizamientos por esta zona son de 5.6 y más acá abajo, a una profundidad en 40-50 kilómetros, de unos 2 metros. Pero las principales diferencias con otros modelos es como la posición de este parche, que algunos son más al sur oeste donde se encontró este, y que este parche no todos los modelos se logró encontrar. Principalmente los que utilizaron datos de Strong Motion lo pudieron hallar. Y otra característica también es la presencia de este cambio en la pendiente del buzamiento, que algunos autores mencionan, o sea, que es una característica propia de la placa de Nazca, pero que podría servir como una barrera, o debido al alto acoplamiento que hay en esta zona, también podría considerarse como una aspereza. Ahora, analizando los resultados del Outer Rise, llama la atención que la actividad de la sismicidad ocurre solo por fallas extensionales, en una parte poco profunda que es como menor a unos 10-6 kilómetros de profundidad. Se diferencian más que nada según la posición. Los que están acá están directamente frente al parche de mayor deslizamiento. Los que están acá están al sur de este parche. Las características de su mecanismo focal también permiten asociarlo a diferentes estructuras tectónicas. Los que están más acá al norte se orientan norte-sur, como se había mencionado,
por lo que están relacionadas a fallas debido a la flexión de la placa de Nazca antes de que ésta subduzca bajo la placa sudamericana, y los que están más acá, que tienen una componente más noreste en su rumbo, se relacionan con fallas preexistentes debido al ridge de Juan Fernández. Las explicaciones que se le da a la sismicidad es, por un lado, que el régimen extensional se alcanza por la subducción del ridge de Juan Fernández por un aumento en la flotabilidad, y evidencia de esto son fallas tipo Horst y Graben. Otra explicación es la base del modelo de Christian Ruff y de Donska y Lobonsky, que dicen que cuando antes del evento principal había una alta tasa de convergencia, alta compresión, pero luego del evento hubo una transmisión de la tensión hacia la zona superior, y por eso habría un terremoto y no alcanzarían el manto. Y por último, que hay una dependencia también de zonas de debilidad preexistente, una activación o reactivación de las fallas. Quedan 5 minutos por si acaso. Ya. Y por otro lado también destacan la investigación de Sladen y Trevetzian, que muestran que hay una buena relación empírica entre el deslizamiento superficial y las réplicas outer rise, que sugieren que la sismicidad ocurre como sustituto del deslizamiento profundo, o en otras palabras, una mayor cantidad de eventos outer rise podría indicar un mayor deslizamiento superficial. Y para la sismicidad cortical, hay 2 terremotos en la bahía de Coquimbo. Este de acá se localiza en la cuña continental y se sostiene que podría ser generado por fallas extensionales, posiblemente por el colapso gravitacional del antearco más externo, por erosión por subducción, debido a la sobrepresión e hidrofractura de la base de la cuña. Y habían evidencias anteriores de que esto podría haber sucedido, lo que favorece esta teoría. Y un segundo evento, que junto a otros más antiguos, pero también de menor magnitud, que también como su mecanismo focal es como dextral y se orienta norte-sur, concuerdan con la traza de las fallas de la zona de Atacama, específicamente en las de Romeral hacia el Gobernador. Y entonces esto pueden sugerir la actividad de las fallas a lo largo de esta zona, que justo pasan por importantes asentamientos de La Serena y Coquimbo, lo que implicaría una amenaza sísmica para la región. Entonces, así como en forma de resumen y de conclusión, se logró generar imágenes del proceso de ruptura cinemática del terremoto de Illapel de 8.4 utilizando una metodología de inversión conjunta de ondas de cuerpo telesísmica y datos de campo cercano, junto al uso del criterio de información bayesiano de Archive. El modelo muestra una gran ruptura que se extiende desde grandes profundidades hasta más cerca de la superficie, con un deslizamiento máximo de 9 metros, una duración de unos 120 segundos, que alcanzó una magnitud de 8.4, una velocidad de ruptura hacia la dirección de máximo desplazamiento entre 1.8 a 2 km por segundo, y también se lograron calcular los tensores de momento para los 222 eventos mayor a 4.3, y la mayoría son compresionales también, pero también se pueden hallar outer rise o corticales, y de acuerdo a esto, los outer rise son de fallas extensionales de profundidad menor a unos 10 kilómetros, que rompieron la corteza pero no penetraron al manto oceánico, y se puede dividir en 2 grupos de fallas, las norte-sur, que se pueden deber a la flexión de la placa oceánica de Nazca, y las del sur, que pueden deberse a fallas por la presencia del río de Juan Fernández. Y también se encuentra la sismicidad cortical que se había mencionado, cerca de la bahía de Coquimbo, que se relaciona principalmente con procesos tectónicos a gran escala como es la erosión por subducción, pero que también pueden haber sido provocadas por la transferencia de tensión durante el terremoto de Illapel, y existe evidencia de sismicidad local poco profunda alrededor de la ciudad de La Serena y Coquimbo, que podría estar relacionado con un complejo de fallas activas que debería ser considerado para la evaluación futura de peligro sísmico de la zona. Estas son mis referencias y esa ha sido mi presentación.
Muchas gracias. Ya. En los perfiles de la semicidad global que pusiste, que ploteaste ahí, esos perfiles AA, BB, CC, ya son los perfiles, los cortes ahí. Sí. ¿Qué significa los azules, los verdes y los púrpura o los rojos? Los azules son los de interplaca, los amarillos son los outer-rise, los morados son los corticales, los verdes son la intraplaca de profunda y los rojos son los atípicos. Ya. ¿Cuáles son normales ahí? Normales, se supone que este debería ser normal. Y este también, lo amarillo. Lo morado y lo amarillo, Morado y amarillo, ya. que son extensionales. Y los compresionales son los azules Sí. y los verdes. Ah, los rojos también son extensionales, por eso son los atípicos. Estos también son compresionales los verdes. Ya. Tú hablaste de un cambio de tensión después del terremoto. ¿Lo puedes Sí, explicar? es que una de las teorías de que hayan habido acá fallas extensionales, de acuerdo a Christian Roth, dice que antes del evento principal había mucho acoplamiento, estaban en compresión. Y luego del evento principal, donde hubo un deslizamiento, o también proponen que puede ser, por ejemplo, por un slab pull, ese como tirón Ujú. produce una transmisión de la tensión hacia la zona superior, y por eso hay una extensión. Ya. ¿Y por qué se cree que no pasó el mojo? Hay uno más profundo, ¿no? Sí, pero este es Ahí. el compresional que ocurrió antes en teoría. Ah, no, es en el presísmico. Sí, ¿cómo se llama? ¿Precedente? ¿O se me olvidó la palabra? Precursor. Sí, precursor. Ya. ¿Por qué no pasó el mojo? ¿Se cree por qué o no? Es que no recuerdo que explicaran exactamente por qué no pasó el MOG. O sea, dicen que es porque fue por una transmisión nomás de la tensión, pero más que nada dicen que por la posición de los terremotos fue acá arriba, dicen que no pasó hacia el mojo. Es como al revés la implicancia. No sé si Ya. me expliqué bien. Dicen que debido a que fue hasta acá arriba en los eventos, Sí. como que no pasaron al mojo. Y que eso podría ser porque fue por una transmisión de tensión. O sea, hubo la transmisión de esfuerzos y Sí, eso rompió el outer rise y sí. se hizo esta sismicidad y no llegó más profundo. Ujú, Bueno, en realidad, ¿por qué? No se sabe por qué, pero podría haber sido porque probablemente la transmisión de esfuerzo no fue tan fuerte ujú. y rompió lo de arriba para abajo porque lo más débil está arriba, como lo muestra la gráfica C. Sí. ¿Ya? Ahora, el strike slip precursor, ahí se equivocó, era puesto foreshock, lo puso en español. Ujú. Eh, pero sale como compresional, sale como tensional y es compresional, ¿no? Sí, yo también encontré rara esa posición. Debe Pero estar pensé puesto al que revés. podría ser como para no molestar con los textos que están por acá. No, no, sí, está mal puesto, ¿no? Ah, ya. Eh, bueno, una cosa doméstica. Recomendación, nunca colocar las figuras con los captions, porque quita espacio de las figuras y no aporta. ¿Ya? Ya. Los captions son todo este texto bajo la figura del paper original. ¿Y por qué no accediste al material suplementario? No me dejaba, me mandaba un error de la página de internet. Sí, Y pues, también le pero, pregunté pero al tenéis que Camilo entrar si no como, podía. hay que entrar Sí, como estudiante de entraba, la Universidad de Chile, por sí, biblioteca. entraba ahí,
pero me mandaba a la misma página, no me dejaba avanzar más. Y traté con diferentes navegadores, le pregunté a otros compañeros, le pregunté al auxiliar también y no... No me dejaba entrar. pudieron. Era raro. ¿Y no se lo mandaste tú? Yo no podía, parece tampoco entrar mucho. Estaba como raro ese link. Sí, o mandaba error o como que devolvía la página inicial. Ya. Por ejemplo, estas imágenes las tuve que sacar de otro paper. Ya, a ver, pregunta de ustedes. Antes. Yo quería preguntarte por lo que tú mencionaste de un evento que ocurría en el límite de la cuña, donde mencionabas que había preevidencia por hidrofracturamiento. ¿Podrías hablar un poco más de eso? Es que la teoría de la... ¿cómo se llama esto? De la... el colapso gravitacional del antearco. Se supone que como hay una extensión en esta zona de la placa de Nazca, se forman Horst y Graben, que empiezan a erodar por abajo como por la erosión por subducción, que se acentúa debido a la presencia de los sedimentos aquí en la cuña, como por la presión de poro y todo eso, se acentúa el relieve y empieza a erosionar aún más. Eso produce una subsidencia que produce fallas extensionales por acá abajo. Y eso produce estos terremotos, que es en la cuña. Pero ese terremoto que está justo ahí en la... ¿Está? Ese, Es el ese. precursor, el evento anterior. ¿Es precursor ese? Sí, los grises son precursores. Y esto ¿Y negrito. cuándo ocurrieron eso? En octubre ya. Y son de magnitud 4,6. Y ese es... ¿qué componente tiene? ¿Cómo se llama esto? Normal también. Más o menos norte-sur. Normal, norte, sur. O sea, de rumbo. De rumbo. ¿El plomo es normal? Esto no es normal. Y es precursor, más encima. Mm. ¿Y los rojos? ¿Cuál rojo? No, esta es la cinemática de la falla. Que no sé si se Pro- alcanza a ver como una flechita. Propuesta. Sí. Y los morados son los aftershock y el plomo era el precursor, ¿cierto? Estos son otros eventos que ocurrieron, pero mucho antes o algunos después. Pero los morados son, Las ah, réplicas. los morados, las púrpuras son réplica y el plomo ese es precursor. Sí. Y son todos normales. No hay cambio Este es de rumbo. Todos estos son de rumbo. O sea, que tienen una componente de rumbo y de extremo. Y también son normales, sí. Ya, Que estos se supone que se producen por la presencia de la falla de Atacama, por eso la componente de rumbo. sí. Lo que me sorprende es que el precursor también sea normal. Ujú. Eh, lo dicen explícitamente. Sí, Bueno, preguntas de los estudiantes. Una por aquí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, podemos pasar a la segunda presentación entonces. ya. Está listo para que compartan. Así que denme nomás. Ok.
¿Se está viendo ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces comienzo. Buenos días a todos los presentes. ¿Se escucha bien, cierto? Mi nombre es Ismael Contreras Millar y en esta oportunidad les voy a presentar sobre el trabajo de Wagner y colaboradores, que se titula como podemos ver ahí, y que en español se puede traducir como los efectos del grosor de la corteza oceánica en la sismicidad de profundidad intermedia. Como introducción, se comienza dando algunas definiciones como es los sismos de profundidad intermedia, que se dan los cuales se dan entre 70 y 300 kilómetros de profundidad, en condiciones de presión y temperatura que pueden producir deformación dúctil en lugar de ruptura frágil. Existe igualmente gran debate sobre el rol de las reacciones de deshidratación en la formación de sismicidad de profundidad intermedia, en donde se ha demostrado que las condiciones PT en las que se da esta sismicidad son consistentes con los límites de la fase de deshidratación de las composiciones hidratadas de la corteza, tanto de la corteza como del manto litosférico. Se tiene también el concepto de dehydration embrittlement, que al español podría ser como fragilización de deshidratación, el cual es el concepto más citado como la relación existente entre la deshidratación y la sismicidad de profundidad intermedia. Este concepto se define como la fractura hidráulica de la roca a causa de la producción de fluidos libres que provocan una sobrepresión en los poros. Sin embargo, estudios más recientes indican que sobre cierta presión, el cambio de volumen asociado a las reacciones de deshidratación es probablemente negativo, lo cual iría en contra de esto de la sobrepresión. Aún así, algunas posibles contribuciones de las reacciones de deshidratación en la formación de productos nanocristalinos en estas reacciones, donde el pequeño tamaño de grano puede contribuir al crecimiento de venas, del flujo de los canales, como también el crecimiento del debilitamiento localizado. Actualmente, una teoría que reúne estas observaciones dichas es el mecanismo de DST, o Dehydration Desestabilization Stress Transfer, el cual fundamentalmente habla que la fase hidratada en la roca debe ser suficiente para que el debilitamiento por deshidratación cargue la matriz hasta el punto de fallar, pero que no sea tan grande como para que la matriz no posea la suficiente resistencia para acumular tensión. Como hipótesis de este trabajo, se tiene lo siguiente, donde dicen que las regiones de subducción con una corteza oceánica más delgada producen sismicidad de profundidad intermedia a causa de las reacciones de deshidratación del manto, mientras que si la corteza oceánica es muy gruesa, no se producen eventos de profundidad intermedia porque la corteza fue previamente hidratada y ya ha experimentado las reacciones de deshidratación más importantes, y porque simplemente el manto nunca se hidrató. Y por tanto, no se pueden producir reacciones de deshidratación necesarias para poder generar sismicidad. Esta hipótesis la fundamentan con observaciones lo que ocurre en Nazca Ridge, en Perú, viendo factores como la edad de placa, evidencia de fallas en el lobe del Rice, estructura de la corteza oceánica y cualquier evidencia que hable de hidratación del manto. De igual forma, se ve lo que ocurre con reacciones metamórficas y condiciones PT para que esto sea cierto. Igualmente, se ven otros casos para poder contrastar, el cuales son el Juan Fernández Ridge, el Carnegie Ridge y el Cocos Ridge. Entonces, comenzando por el estudio, en la zona de estudio principal, que viendo los patrones de sismicidad en el Nazca Ridge del Flagstaff peruano, primero una caracterización del Nazca Ridge. Este tiene unos 1200 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho, y con una extensión suroeste desde el sur del margen peruano. A través de distintos estudios, ha sido posible estimar que es a lo largo como de 100 kilómetros aproximadamente. La corteza tiene alrededor de 17 kilómetros de espesor en la raíz del ridge.
adelgazándose también hacia los bordes hasta unos 6,4 kilómetros, hasta unos 6,4 kilómetros. Esto se puede ver en este recuadro acá de la derecha, en este perfil B', donde la línea continua inferior indica la profundidad del mojo, y la línea punteada indica la batimetría en este perfil del Nazca Ridge. Por otra parte, también se tiene que el hecho que el rumbo del Nazca Ridge difiera de la dirección relativa de convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana, que se indica aquí con esta flecha negra, ha provocado una migración progresiva del Ridge hacia el sur respecto al margen continental. Y esto podría ser una posible causa de la inusual extensión del flat slab que existe, de este flat slab peruano. Al ver igualmente la sismicidad del lugar, es posible ver un gap sísmico que es coincidente con el Nazca Ridge en esta zona, y se puede ver también en este perfil, donde aquí coincide más o menos con el Nazca Ridge. Se tiene este gap sísmico, lo cual sería acorde con esta hipótesis de que a mayor espesor cortical la sismicidad de profundidad intermedia es menor o nula. Ahora bien, como no es posible saber a ciencia cierta, a detalle la estructura del Nazca Ridge ya subductado, con los datos que se tienen aquí, encuentran pertinente en este estudio ver la estructura del área del Ridge que está próximo a subductar, y y cómo podría influir esto en la profundidad, en la sismicidad, perdón, de profundidad intermedia. Como se aprecia aquí en la figura, la zona adyacente al Nazca Ridge, es decir, en la misma placa de Nazca, presenta pequeñas variaciones de edad que van entre los 43 millones de años a los 46 millones de años aproximadamente, con la excepción acá abajo donde se tienen mayores edades al sur de la zona de fractura de Nazca, con 52 millones de años. Pero esto es bastante importante, ya que la edad de la placa afecta fuertemente también la temperatura, y en consecuencia se ve afectado también la ubicación de las reacciones de deshidratación. Para este caso, no solo la variación de edad es pequeña, a la vez también se tiene sismicidad de profundidad intermedia similar a cada lado del Ridge. No se ve tan afectado, a pesar de que aumenta la edad monótonamente de norte a sur. Y dado esto, se puede decir que es poco probable que la edad o la temperatura de la placa sean responsables de este patrón de sismicidad observado. De esta forma, una posible explicación para este patrón es que el grosor del Nazca Ridge no forma tantas fallas Oderreich como la corteza más delgada adyacente a ella, por lo que estaría menos hidratada en general. Ahora bien, también al fijarse en estudios de velocidades que se han hecho al norte del Nazca Ridge, ha sido posible ver que el manto superior se tienen velocidades de 7,8 kilómetros por segundo, lo que sería consistente con una hidratación moderada. Mientras que a lo largo del mismo Ridge se han observado velocidades de 8 kilómetros por segundo, lo que sería consistente con una ausencia de hidratación del manto. En cuanto a las implicaciones metamórficas, primero comentando la figura, aquí arriba se tiene una esquematización de la hipótesis, donde se asume una profundidad de la corteza de 70 kilómetros aproximadamente, con una base de la misma 77 kilómetros de profundidad, lo que sería como una base de corteza oceánica normal. Y se tiene también la base del Ridge, que estaría a 88 kilómetros de profundidad, lo cual daría un espesor de 18 kilómetros del Ridge en esta zona. De acuerdo entonces a la hipótesis, la región azul que se tiene aquí, que es el manto deshidratándose,
genera sismicidad en estas profundidades por estas mismas reacciones de deshidratación. Mientras que la región café corresponde a corteza oceánica deshidratada, la cual ya no se puede deshidratar y por tanto no hay sismicidad, dado que no existen estas reacciones que produzcan en la sismicidad y se tiene entonces así el gap sísmico. La región de discriminación entonces aquí corresponde aquí a esto entre los 2,4 gigapascales y los 2,8 gigapascales, en donde si la hipótesis es correcta, la temperatura de esta región debe corresponder a una condición de presión-temperatura en la que la peridotita hidratada se deshidrataría, pero el MOR hidratado no lo haría. Basado esto en que la temperatura sería la misma a estas profundidades. En tanto, las figuras B y C muestran la cantidad de agua que pueden ser incorporadas en la corteza alterada, en este caso, y en el manto. Mediante pruebas de laboratorio se identificaron 3 rangos de temperatura en este rango de presiones en esta zona determinada por ellos, en el cual a los 500 grados Celsius, que corresponde al box 1, y que coincide a su vez con la pérdida de brusita, se tiene también a los 640 grados, que corresponde al box 2, que coincide también con la pérdida de antigorita, y un tercer box a los 800 grados Celsius, en el cual se tiene la pérdida de clorita. Entonces, de acuerdo a la hipótesis, la corteza oceánica adyacente al ridge estará experimentando deshidratación al momento que alcanza las condiciones de presión y temperatura del gap sísmico, lo que implica una completa deshidratación. La corteza oceánica se tiene también que la corteza oceánica sufre una serie de reacciones de deshidratación, pero la más común es atribuida a sismicidad intermedia en la pérdida de la ausonita, a la deshidratación con pérdida de la ausonita. En este caso, para este caso se sugiere entonces que la corteza oceánica supera la temperatura máxima de estabilidad de la lausonita cuando el techo de la placa alcanza los 70 kilómetros de profundidad y la base de la capa hidratada alcanza los 88 kilómetros de profundidad. Se requiere entonces, para la hipótesis, que la corteza delgada fuera del ridge estén aún sometidas a deshidratación de peridotita, la cual se cumple para el box 2 y 3, pero no para el 1, ya que este se ve acompañado al mismo tiempo de deshidratación de la corteza en la sección del ridge. Se menciona también que para poder ver la implicancia de estas temperaturas o para ver cuál es la más apropiada, hace falta un modelo termal más detallado que lo pudiese explicar. Ahora, viendo patrones de sismicidad asociados con otras regiones de subducción de la placa oceánica gruesa, se habla del flat slab pampeano, donde lo más remarcable con este caso es que el ridge de Juan Fernández produce abundante sismicidad, a diferencia del Nazca Ridge. Se tiene también otra diferencia, que el Juan Fernández se forma en un hotspot de intraplaca, mientras que el Nazca Ridge es un hotspot que nace en un centro de expansión. Esto hace que el Juan Fernández Ridge no tenga la misma edad que la placa, contrastando cerca de la fosa, en esta zona, donde el Ridge se tiene edades de 8,5 millones de años aproximadamente, mientras que la placa tiene edades de 38 millones de años. Para entender un poco más esta diferencia de sismicidad, es posible notar cómo en este ridge hay alta presencia de fallas normales, que aquí se ven bastante poquito, más o menos paralelas al ridge. Algunas de estas son bastante pronunciadas y se extienden hasta 100 kilómetros. Incluso se ha estimado que se extienden también 25 a 30 kilómetros en profundidad, rompiendo la corteza oceánica hasta el manto litosférico.
El espesor de este ridge es también menor al de Nazca, teniendo tan solo 8 o 10 kilómetros de espesor. Y a través de modelamiento de velocidad, se ha visto que en esta región la hidratación alcanza unos 16 a 18 kilómetros de profundidad, lo cual se ve favorecido por estas fallas normales. Se tiene entonces que el Juan Fernández Ridge tiene una raíz menos extensa que Nazca, y las fallas presentes producen una extensa hidratación. Por otro lado, el Cocos y Carnegie Ridge son casos bastante más similares al Nazca Ridge. Por un lado, el Cocos Ridge tiene 18,5 a 20 kilómetros de espesor, adelgazándose hacia los costados unos 8 o 10 kilómetros, y se tendría hidratación de hasta 10 kilómetros bajo el mojo oceánico. Por otro lado, el Carnegie Ridge tiene una estructura similar a la de Cocos, pero con un espesor entre los 14 y 19 kilómetros. Se ha identificado con batimetría fallas normales paralelas a la fosa al norte de este ridge. En ambos casos se puede ver un gap sísmico, donde, por ejemplo, en el Cocos Ridge, los sismos de profundidad intermedia se ve cómo disminuyen en volumen, de norte, tanto en volumen como en máxima profundidad, de norte a sur. Aquí se puede, de aquí va de norte a sur, este perfil de acá. Quedan 5 minutos por si acaso. Ok. Bueno, para el Carnegie Ridge se tiene una notable ausencia de sismos cercanos a los 50 kilómetros de profundidad hacia el norte del ridge, pero en términos generales se puede decir que las gruesas cortezas subductadas de Coco y Carnegie Ridge coinciden con este gap sísmico y apoyan así la hipótesis. Sin embargo, existen algunos factores tectónicos un tanto confusos. Primero, que en ambos casos la edad de la placa aumenta rápidamente al alejarse del ridge, aumentando también la sismicidad. Pues se tiene que también, dada la edad relativamente joven de la placa oceánica, a lo largo de estos ridge, de 14 a 18 millones de años, y edades más jóvenes en el mismo ridge, de menores a de 12 millones de años, puede que los patrones se deban a que las placas más jóvenes están muy calientes para permanecer hidratadas, a más de 50 kilómetros de profundidad. Lo último que se tiene es que tanto el Cocos como Carnegie Ridge son interceptados por zonas de fractura. Una por la zona de fractura de Panamá y otro la de Grijalba, para el caso de Carnegie Ridge. Por lo que aquí estas ventanas en el lab podrían llegar a producir cambios en las estructuras térmicas de la zona de subducción que podrían afectar así las reacciones de deshidratación. Como discusión, plantean que este correspondería a un primer estudio en sugerir la presencia de una corteza oceánica demasiado gruesa, que puede dar lugar a una ausencia de sismicidad de profundidad intermedia. Esto es si el grosor de la corteza supera la máxima profundidad de penetración del agua en la placa subductada. Se menciona también que el Juan Fernández Ridge es fundamentalmente diferente al tipo de ridge que se esperaría que produzca un gap de sismicidad intermedia, tanto por su pequeña raíz como por la cantidad de fallas que presenta. Se dice también que no existen ejemplos de momento que contradigan la hipótesis en que la corteza más gruesa que la máxima penetración de agua en la placa, la sismicidad se verá disminuida o no existirá. El mecanismo preciso por el cual la deshidratación da lugar a sismicidad también se dice esto, que da lugar a sismicidad en profundidad, podría depender de las condiciones precisas de presión y temperatura de la fase subductante. Y esto es aún todo un campo de investigación en curso. Pero la hipótesis como sí sugiere firmemente que la deshidratación juega un papel fundamental en la generación de sismos de profundidad intermedia, independiente que el mecanismo preciso siga siendo incierto. Y por último, se habla que si la hipótesis es correcta, entonces la sismicidad de profundidad intermedia adyacente a los gaps sísmicos podría ser utilizada como un termómetro virtual para proporcionar evidencia directa de la temperatura
en un rango específico de profundidades dentro de una placa subductora a una distancia significativa de la fosa. Y esto podría ser una base muy valiosa para modelos geodinámicos en las estructuras térmicas de la zona de subducción. Y eso ha sido mi presentación. Muchas gracias. Ya, gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas con respecto al ¿por qué el manto nunca se hidrató para una corteza gruesa? Esto principal, bueno, lo que mencionan aquí es porque no se darían fallas que en esta corteza tan gruesa que penetren tan profundo. No se tienen. O sea, por ejemplo, el Nazca Ridge tiene una corteza súper gruesa y Ajá. no hay fallas outer rise en su cercanía y por lo tanto no romperían la corteza completa. Claro, eso Ya. es una observación. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no? ¿Por qué cuando es gruesa la corteza no hay fallas Ah, profundas? mm, yo creo que eso es más bien por la resistencia misma del material. Se hace más resistente al ser más grueso. Ya. Más rigidez, ya, más resistente. Ujú. Más resistente. Más rigidez, ya. Otra pregunta. El gas sísmico de la subducción de ese mismo, del Nazca Ridge, Ujú. eh, estamos hablando de qué profundidades está ese gap sísmico. Eso está alrededor de los 50 kilómetros de profundidad. Si no me equivoco, eso es lo que mencionaban en el estudio, sí. 50 kilómetros. Y 50, bueno, tú 60 explicaste kilómetros. que la razón de ese gap sísmico Ujú. es. Bueno, explícalo de nuevo. ¿A qué se debe ese Que, gas sísmico? ¿Cómo a qué se debe el gap sísmico? Sí, ¿por qué se produce el gap sísmico cuando Ah, porque en esta alcanza? parte no existiría deshidratación del manto, que se asocia a la deshidratación a, a la, a la producción de sismicidad de profundidad intermedia. Entonces, con esta parte estaría deshidratado o ya fue deshidratado antes de ser subductado, en esta parte no existiría estas reacciones de deshidratación que producen la sismicidad. ¿Y dónde se deshidrata la corteza? Eh, la corteza se deshidrata justo antes de la subducción, por lo que se mencionaba. Antes de la subducción. Sí, bueno, la verdad no estoy tan seguro. Creo que mencionaba eso de que justo antes de la subducción, era como en ese momento de estar entrando a la subducción era que se deshidrataba. Entonces ya al llegar abajo ya no tenía, o sea que tenía, quedaba atrapado dentro de la estructura. A No ver, había tú explicaste eso deshidratación. mismo en términos de la DPT, P y T, presión y Ujú. temperatura con los modelos petrológicos. Sí. ¿Puedes explicarlo Bueno, mejor? Eso. El box 1, 2 y 3, ¿puedes explicarlo de nuevo? sí, ok. Bueno, estos box indican las temperaturas a las Ujú. que a las condiciones que debería estar esta zona de interés que tienen ellos, en la cual se produciría esta deshidratación. Solo que y las que se menciona también que es con la lausonita, donde es lo que se asocia más a sismicidad de profundidad intermedia. Entonces, por eso se consideran tanto el box 2 como el 3 porque en este caso el box 1 ya se salió del campo de estabilidad de la lausonita. Y se tendría bueno, a ver,
Sí, la figura, no, la figura de arriba, la A, dice distancia desde la fosa, pero este es un proceso en profundidad, entonces no se entiende bien, ¿no? Claro. Sí, en profundidad que está aquí, está puesto como, sí, está puesto bien raro. Y de hecho ponen los límites al revés, porque aquí arriba se tienen los límites de presión al inverso. La verdad me costó entender también esta parte del paper, como qué es lo que querían especificar realmente con, esto, con estos procesos. O sea, lo que yo entiendo es que la corteza es gruesa, entonces se deshidrata a una temperatura más baja, o decir, más somero. Ujú. Y cuando llega a la parte del manto, que es la similicidad intermedia, el manto ya no hay nada que deshidratar porque está seco y hay gas sísmico, eso está claro. Claro. Lo que no queda claro es que, igual está en otros papers, que la corteza se deshidrata a una profundidad más somera. Y eso es lo que falta aquí, colocar como un rango de profundidades. Mm. Sí, debería haber puesto un rango de... que aquí no lo indicaban en el paper. Porque el manto, o sea, el gas sísmico está seguro que estaba a 50 kilómetros. A ver, puedes ponerlo. El gas Eh, sísmico, ese. Ahí dice. O bueno, vuelve a la otra más grande. Ahí dice 80 kilómetros. Bueno, 80, 100 kilómetros. sí, No, es claramente mayor que 50, po. Claramente mayor que 70. Entonces, 70, yo diría que como 70, sí, creo que mencionaba un poco mayor a 60, si no me equivoco, ahora que recordando mejor lo que decía el paper. carga sísmico está entre los 70 y 100, yo diría. Ujú. Ahí sí, po, ahí sí, po. Entonces ahí está el gas sísmico. Y antes de eso está la deshidratación de la corteza. Y ahí sí hay sismicidad. Claro. Sí, por eso también se menciona que no existe este gap sísmico en esta zona, por ejemplo, que es más cercano a la fosa, porque aún están esas fallas out the rise que pueden generar sismicidad también por la misma deshidratación. Ya. Em, el tema del Cocos Ridge, Ujú. dicen que corrobora la hipótesis de ellos, pero según lo que está escrito ahí, dice que el Cocos Ridge sí está hidratado bajo el mojo. No entiendo. Sí, es que sí, ahí mencionan algo que es como que corrobora, pero no la sustenta, dicen una parte como algo así. Como que si bien se tienen esos detalles, como que apunta a su hipótesis, pero no la sustenta por completo. Porque el Cocos Ridge, ¿pasa lo que pasa con Nazca o no? ¿Pasa lo ¿En qué mismo? Con la sismicidad, con el gap sísmico intermedio, con eso. no pasa exactamente lo mismo. Porque también el problema que mencionan ahí, porque no lo mencioné acá, que era que los estudios que están hechos en esa zona les falta, como falta más detalle en los mismos estudios que se han realizado. Porque ellos como que recopilan esto de otros estudios. Ya. Entonces como que falta más estudio en profundidad para poder entender mejor esa parte, porque decían que tenían como que no podían estimar bien la profundidad de hidratación. Quedaba ahí les quedaba una duda en esa parte de ellos, que no Ya. eran tan claros los estudios. ¿Y estáis seguro que decían eso? ¿Que la hidratación del Coco Ridge bajo el mojo llega hasta 10 kilómetros bajo el mojo? ¿En qué se basan ellos? En estos mismos estudios que mencionan, pero igual
No sé, me va a centrar la duda, pero yo diría que sí, decían que eran 10 kilómetros bajo el mojo oceánico. Sí, es como contradictorio con lo que... Ya. ¿Preguntas de ustedes? Bueno, yo voy a preguntarte por lo de las implicancias metamórficas, de cómo se hayan obtenido esos modelos, los modelos donde aparecían los box. Pero parece que no, tampoco no quedó muy claro tampoco eso. Sí, o sea, esa parte, la verdad, me costó entenderla. Pero Ya, usaban unos modelos que no los mencioné, que creí que no hacía falta mencionarlo, pero quizás debería haberlo mencionado. pero así como el dato duro que se usó para el modelo, como para armar esos modelos, no mencionan, al menos. Sí, pero déjame buscarlo para ver cuál era el nombre preciso. Esto se hace... Uy. No encuentro ahora. Mm, Bueno, No, referencia. Creo tal que vez, ¿lo encontraste? sí, creo que sí. Que, Eh, nombran que la nombran dice Preliminary Reference Earth Model. ya me usando un modelo PREM, ya. Sí, un modelo PREM. Ya entiendo. Em, bueno, y lo otro que quería preguntar también era, entonces, en base a la hipótesis que tenían, la hipótesis se estaría cumpliendo más que nada como para el Nazca Rich. Claro, se estaría Ah, cumpliendo para el Nazca Ridge y como para el Cocos Ridge y el Carnegie también, pero como con ciertas variaciones que según ellos entonces, no afectan tanto como a su hipótesis. ya, entiendo. Ujú. Eso sería. ¿Dudas de los alumnos? Sí, yo tengo una duda, que me distraje por un instante en sí. ¿Cómo afecta la deshidratación a la sismicidad? Por los procesos de reacción. Mencionan que la deshidratación, las reacciones de deshidratación producen la sismicidad de profundidad intermedia. ¿Cómo sería eso? Que me cuesta imaginármelo. Que eso dicen que está como en investigación aún, de como cuál es el mecanismo real que genera la sismicidad, porque hablan sobre sobrepresión de poros, como fragilidad, lo que se mencionaba, el, ese deshydration embrittlement, que es como fragilidad por deshidratación, y mencionan otro par de mecanismos más que pueden generar la sismicidad, pero que todavía no están claros, como que no se sabe cuál es lo que lo produce, como que está siendo estudiado aún, es como materia de estudio aún. Y Y ahí es eso, cuando ellos también como que dicen que su hipótesis sigue siendo que la deshidratación produce la sismicidad de profundidad intermedia, pero independiente de cuál sea como el mecanismo preciso que lo provoque. ¿y los gaps sísmicos serían Como entonces veamos. porque están ¿Ah? hidratados? Están deshidratados. Los gaps sísmicos. Sí, ahí ya está deshidratado y por eso no se produce sismicidad. Ah, ya, 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 Ya está deshidratado el manto, entonces no hay sismicidad. ya. Gracias. No. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ismael, disculpa, ¿cuál era el título del paper? Ahí está. Entonces, al final las principales conclusiones con respecto a
a las implicancias del grosor cortical en, en la sismicidad intermedia, ¿cuáles serían? O sea, las conclusiones respecto a cómo afecta el grosor cortical a la sismicidad. Es que cuando el grosor es mayor que la profundidad de penetración del agua, existen gaps sísmicos, existe o disminución de sismicidad o ausencia de sismicidad, eso es lo que dice. Ya. Y esta penetración del agua en la corteza estaría dada también por la estructura, ¿no? Por la Claro, falla. claro, ahí ya Ya. dependería también como de la estructura misma del ridge, las fallas que tenga a su alrededor, y por eso lo comparan también con el de Juan Fernández, porque ahí se tienen mayor cantidad de fallas que penetran. Ya. O sea, a un mayor control estructural, eh, o sea, fallas, digamos, más penetrativas, no sé si está bien dicho, debería haber eh, menor, no, mayor Mayor sismicidad. sismicidad, Mayor sí, sismicidad. claro, porque se Ya, hidrataría más el manto y se tendrían estas reacciones de deshidratación. ya. Oye, ¿y hacen una correlación con, por ejemplo, tasas de expansión de los ridge o de las dorsales? Porque igual, justamente una de las cosas que se trabajaban en el paper que yo tuve, ay, perdón por el perro, que en el paper que yo tuve que presentar, era como o sea, una de las cosas que veían los autores ahí es que a distintas tasas de expansión, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de fallas, falla más penetrativa, y bueno, también lo vimos en clase. Claro, Entonces, si hacen alguna correlación con eso, con las tasas de expansión. la verdad no menciona en ningún momento tasas de expansión. No, yo puedo responder Igual, eso. Eso, o sea, lo de la penetración de las fallas, o la extensión o la profundidad de las fallas que hidratan el manto, eso depende más que nada del outer rise, ¿ya? Del bending moment, de la flexión de la placa en el outer rise, justo antes del subductor. Y eso es como, en el caso de Sudamérica, de Nazca, es la misma placa, así que no, o sea, no afecta nada eso de la tasa de expansión, excepto que las tasas de expansiones rápidas tienen un manto más seco. Entonces, el outer rise lo podría hidratar. Ahora, si la tasa de expansión es lenta, ya viene hidratado, así que lo hidrate o no hidrate, ya está hecho el trabajo. ya, gracias. Ya, ¿hay más preguntas? Bueno, entonces, hasta el próximo jueves, martes feriado. El martes, exactamente. Así que nos vemos el próximo jueves, muchachos. Ok, Chau, chau, estamos viendo. cuídense. Nos vemos. Chao, 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 chao. chao, chao, Camilo. Chao.